Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Muy bien, le invito a abrir su Biblia, por favor, en 1 Samuel, capítulo número 1. Y hoy justamente vamos a estar estudiando desde el versículo número 21. Y es interesante lo que hoy vamos a poder vivir, porque tal vez en nuestra vida sí nos hacemos la pregunta de cómo es tener esta relación verdadera con Dios. Y Ana para mí es un ejemplo claro de cómo debe ser el pueblo de Dios. Esta es una mujer que viene de un tiempo difícil, un tiempo de aflicción, pero hoy ella va a terminar en un tiempo de adoración. Y que aunque Israel se muestra como un pueblo infiel hacia su Dios, hacia el pacto de Dios, no así Ana. Nos ha mostrado todo lo contrario. De aún en medio de la aflicción, su corazón permaneció en el Señor. Su confianza permaneció en el Señor. Y ella literalmente pasa de un tiempo de aflicción hacia la adoración. Y yo quisiera que hoy juntos descubramos entonces cómo es vivir en Cristo, sin importar el tiempo de aflicción, sabiendo que vamos a ese tiempo de la adoración. Y aún, a pesar de tener complicaciones aquí en la tierra, no importa, porque en Cristo sabemos que podemos pasar de ese tiempo de la aflicción al tiempo de la adoración. Y aquí descubriremos mucho cómo es ese corazón de un verdadero adorador, de alguien que tal vez ha sido quebrantado y ha reconocido quién realmente ha sido su ayudador. Y esta es Ana, un fiel reflejo de lo que debe ser el pueblo de Dios. Así que vamos todos juntos a estar desde el versículo número 21 y vamos a leer de corrido. Dice la palabra de Dios: Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes. Solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestras bocas, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado luz a 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta el polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos,
mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante ¿de quién? Del sacerdote Elí. Muy bien. ¿Por qué les digo que tal vez Ana es un fiel reflejo de lo que debería ser el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es convertido de esa forma en base a un pacto de Dios hacia Israel. Y qué hermoso esto, porque se forma es como un compromiso que hay de parte y parte. Dios extendiéndole su gracia y salvación, y ya lo hemos visto en la historia de Israel. Pero Israel ha tenido este comportamiento continuo de alejarse de su Dios, de romper su pacto con Dios. Pero Ana nos muestra algo interesante aquí, porque Ana nos muestra la importancia de mantener la palabra, de mantener el voto. Un fiel reflejo tal vez del comportamiento que se suponía debía haber en su pueblo. Si nosotros vemos en los primeros versículos, vemos un cumplimiento de un voto que ha sido hecho por Ana. Revisémoslo un ratito en el mismo capítulo 1, versículo número 11. Esto es lo que Ana le dice al Señor. Dice la Biblia, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, ¿qué dice la Biblia? Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esto es lo que Ana está hablándole a Dios. Pero Ana no es que solamente lo dice, recibe la bendición y hace algo. ¿Qué es lo que ella hace? Cumple, guarda su palabra. Y cuando nosotros observamos en el verso 21 al 24, ella se queda con el niño hasta que tenga cierta edad, pero luego lo lleva y lo presenta delante del sacerdote para que ministre ahí durante toda su vida. Queridos amigos, pongámonos un momento en los zapatos de esta mujer. ¿Qué era lo que le había pasado a Ana? Sino que había sido afligida, ¿por quién? Por Penina, lo habíamos visto en el capítulo anterior. Todos los años que ellos iban a adorar, su enemiga venía y traía aflicción, recordándole una cosa, su debilidad. Y ella extiende su corazón a Dios, y Dios ¿qué hace? Le responde. ¿Qué tenía ella en sus manos? ¿Qué tenía ella en ese momento que lo veía crecer? Sino aquello que tanto había atesorado y anhelado. Pero el pacto pesaba mucho más. Su palabra pesaba mucho más. Queridos amigos, lo que ella hace no es algo fácil, pero es lo correcto. Ana nos muestra lo contrario a sus contemporáneos. Gente que en cambio desechaba a Dios, desestimaba a Dios. Si no, veamos un ratito, lo vimos la semana pasada, pero vale la pena revisarlo. Cómo era el comportamiento del pueblo en esa época. Vamos al capítulo 2, versículo número 17. Miren lo que dice la Escritura acerca de tal vez aquellos representantes del pueblo de la época. Y en el verso 17 dice así: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, está hablando de los hijos del sacerdote, porque los hombres menospreciaban las ofrendas ¿de quién? De Jehová. Aquí hay un gran contraste que la Escritura nos deja ver entre Ana y cómo está el pueblo. Pero no solamente que es el pueblo de esa época, sino la historia de Israel se va mostrando de esa forma. Si nosotros vamos un momento al libro de Éxodo, y acompáñenme un momento, como les comentaba hace un ratito, la relación entre Jehová e Israel estaba basado en pacto, y venga conmigo a Éxodo 19. Y en Éxodo 19 nosotros observamos cómo Israel entra en pacto
con Dios y su palabra de ser fiel al pacto de Dios se muestra aquí. Entonces veamos todos juntos en Éxodo capítulo 19, versículo número 8. Miren la respuesta desde el verso 7 para darle un poquito de contexto. Dice el verso 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Verso 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Queridos amigos, ante las palabras del Señor para entrar en pacto con su pueblo, ¿cuál fue la respuesta del pueblo? Sí, lo haremos. No sé cuántos recuerdan cuando era la época de las Olimpiadas y normalmente sacan al mejor deportista frente a toda la escuela y hacen un juramento. ¿Ustedes han visto ese juramento? Oh, juráis por la patria y la bandera y el colegio, ¿se acuerdan? Que tienen que jugar limpiamente, honradamente, sin faltas. O sea, no me acuerdo, porque yo era malísimo, entonces nunca hice el juramento. ¿Y cuántos dicen, oh, juráis? ¿Y qué decían todos? Sí, juramos. Ve, aquí hay algunos deportistas y otros tal vez medios malos como yo, pero ahí todos levantamos la mano, sí, juramos. Había un compromiso en el caso de las Olimpiadas de jugar limpio, pero aquí hay un compromiso de pacto con Dios. Ana es un reflejo de ser fiel al pacto por quien es. Aquí el pueblo de Israel está diciendo, sí, lo haremos. Veamos un ratito de Éxodo 24. Venga conmigo a Éxodo 24, versículo número 3. Nuevamente, dice la Biblia. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, nuevamente, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Si nosotros nos quedásemos solamente hasta ahí, ¿qué diríamos? Qué hermoso este pueblo. Qué lindo cómo ellos ante esta palabra de Dios se comprometen y dicen, sí, lo vamos a hacer, y entran en pacto con el Señor. Pero si nosotros, y ahí sí le dejo como tal vez tarea en casa, estudiamos Éxodo 32, viene algo súper interesante. Moisés sube un ratito y se va a hablar con Dios, y el pueblo queda ahí abajo. Moisés se demora un poquito y el pueblo empieza a desesperarse. ¿Y saben lo que se les ocurre al pueblo? Pueblo sin vergüenza. Cogen todo el oro y empiezan a hacerse y se funden un muñequito y lo pusieron ahí y dijeron, ese es nuestro Dios, quien nos sacó de Egipto. Wow. Tan rápido rompieron el pacto. Tan rápido dejaron de cumplir su palabra delante de Dios. ¿Y qué significa romper y no cumplir algo? Literalmente significa, tú eres alguien de quien yo me puedo burlar. O tú eres alguien de quien tengo poco o nada de consideración. Eso es romper un pacto, eso es romper la palabra. E Israel continuamente actuaba así. Pero esta mujer Ana no. Fue todo lo contrario. Representa tal vez la forma en la que debe actuar el pueblo de Dios. Y de esa misma manera, al nosotros tal vez ya tener una relación con Cristo Jesús, hemos entrado en un pacto con Él. Y muchas veces servir como pastor es una bendición. Pero en medio de este servicio también uno se lleva unos sinsabores. Porque cuántas personas a veces en alguna, no sé, o consejería, o un tiempo donde uno va a un acompañamiento, normalmente se cuenta, he hecho esta promesa a Dios. Le he dicho al Señor que si me ayuda en esto, de que si el Señor me cumple esto, yo haré esto. Y uno dice, wow, de verdad, qué consagración, o mira lo que está pasando en el corazón de tal o X persona. Pero también hemos podido observar cómo, al decir algo como esto, han recibido la bendición,
e inmediatamente le dan la espalda a Dios. Es impresionante. Es la naturaleza caída de nosotros los seres humanos. Señor, si tú me escuchas, si tú respondes, si me ayudas en esto, voy a hacer tal cosa. Dios sabe cómo somos nosotros, por si acaso. No es que a Dios las cosas le cogen por sorpresa, no. Por eso la Escritura, en cambio, nos anima a lo siguiente. Venga conmigo a Deuteronomio, por favor, capítulo número 23. En Deuteronomio 23, mire lo que la Escritura más bien nos exhorta y nos dice. Deuteronomio 23, versículos 21 al 23. Cuando llegue ahí, dígame un amén. Mire lo que dice la Biblia. Cuando haces votos a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá pecado en ti. Pero lo que hubiera salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Dios aquí dice, bueno, si lo has dicho, cúmplelo, pero es preferible, ¿qué cosa? Cerrar los labios, retenerse de decir algo. Miren lo que dice la Escritura en Eclesiastés. Venga conmigo un ratito al libro de Eclesiastés. Y vamos a buscar juntos el capítulo número 5. En el capítulo número 5 de Eclesiastés, vamos a observar los versículos 4 al 6. ¿Ya llegó? Muy bien, déme un segundito, yo aún no he llegado. Entonces, Eclesiastés 5, versículos del 4 al 6, miren lo que dice la Escritura. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. El Antiguo Testamento nos deja ver esto, porque ir delante de Dios y decirle algo a Dios y no cumplir, literalmente es tener en poco a Dios, su santidad, quién es Él, su poder, su fidelidad a pesar de nuestra debilidad. Prometer algo a Dios y no cumplir es literalmente decir, te he estado usando, Dios. Es un gran pecado. Pero no solamente que el Antiguo Testamento lo deja ver, el Nuevo Testamento, si usted viene un momento conmigo a Mateo capítulo número 5, mire lo que la Biblia nos dice. Mateo 5, y vamos a estar juntos desde el verso 33 en adelante. ¿Ya? Mira lo que dice la palabra de Dios. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la gran ciudad del rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Miren, queridos amigos, aquí Dios nos muestra un gran contraste entre Ana y el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel literalmente pasaba abandonando el pacto de Dios, rompiendo su promesa al pacto de Dios. Y Ana, en cambio, nos da un reflejo de lo que significa ser el pueblo de Dios, aún a pesar de la debilidad que ella tenía, aún a pesar de la aflicción que ella tenía, de que continuamente su enemiga venía en contra de ella. Ella sabía quién era el Señor.
Por eso que cuando ella recibe de las manos de Dios a su propio hijo, al esperado, ella no duda en entregarlo de regreso. Porque pesa más la honra que quiere darle a Dios que aún su propio deseo. Queridos amigos, y esto en Cristo no es diferente. La honra que Jesús merece de su iglesia, en la forma en la que nosotros hablamos o decimos, habla mucho, o mejor dicho, en la forma en la que nosotros cumplimos con lo que hemos dicho. Habla mucho del Dios a quien adoramos. Pongámoslo en un contexto tal vez muy real. Porque a veces pensamos que solamente porque uno anda así en la calle, ¿verdad? Usted ve a alguien así en la calle con una Biblia debajo de aquí del brazo y ¿usted qué dice? Ese es un evangélico, ese es un cristiano. ¿Eso no es verdad? Dígame amén, a ver si está despierto. Amén. Está medio dormido, pero bueno, no hay problema. Eso no muestra que realmente adoramos a Jesús. ¿Sabe lo que realmente muestra que adoramos a Dios? Cuando honramos nuestra palabra. Y aquí puedo tocar muchos temas sensibles. Cuando llaman, cuando usted pone en su celular no contestar, el que cobra. Hay un compromiso de un pago en X motivo o algo. Eso habla del Dios también que adoramos, de que honramos. Habla bien de quien nosotros estamos exaltando. De la palabra que decimos, entonces hay que cumplirla. O en los matrimonios, es un pacto delante de Dios. ¿Cuántas veces ese pacto simplemente se rompe? No honramos. Mantener a flote un matrimonio, pelear por un matrimonio, también habla mucho del Dios que nosotros adoramos. Ana nos da un fiel reflejo de esto de aquí, porque hay un contraste entre el pueblo de Israel. Siempre pasaba siéndole infiel a Dios. ¿Se acuerdan los que comentábamos en el libro de los jueces? Ese círculo vicioso del pueblo de Israel, que estaban bien con Dios, como eran prosperados, luego le daban la espalda a Dios, y luego que le daban la espalda a Dios, ¿qué pasaba? Venían sus enemigos, lo conquistaban, y cuando estaban ahí en la aflicción, ¿qué hacían? Buscaban nuevamente a Dios. ¿Y qué hacía Dios? Enviaba a un juez, un salvador, y ese juez salvador los libraba del enemigo, y nuevamente Israel volvía su corazón a Dios, y cuando estaban nuevamente bien con Dios, ¿qué hacían ellos? Rompían otra vez su palabra, su pacto, su compromiso con Dios. Pero Ana nos muestra algo diferente. Honrar a Dios con nuestras palabras, aún con nuestro compromiso. Pero esto no se queda así. Aquí hay algo interesante. Pongámonos del otro lado, en cambio. Porque Ana nos enseña al pueblo correcto, honrando su pacto con Dios. Pero en cambio el Señor nos enseña la acción correcta, que Él está honrando su pacto a pesar de su pueblo. A pesar de la infidelidad de Israel, el Señor sigue con su obra. A pesar de la infidelidad de Israel o del rechazo de Israel, Él sigue con su obra. Él iría a traer a este verdadero sacerdote y va a traer al verdadero rey. Por eso usa la vida de Ana. Si nosotros regresamos, por favor, nuevamente, vamos al capítulo 2 de Ana. Ya no solamente vemos el cumplimiento de Ana en sus palabras hacia Dios, sino que el autor de Samuel nos deja ver la oración, el cántico de Ana. Miren, ese tal vez puede ser la forma en la que actuamos nosotros, especialmente los costeños. Ayer justamente en esta avenida de los Amanes, se armó un tráfico inmenso. Y decía, ¿qué pasó? Se había chocado un carro con otro, nada serio, gracias a Dios. Pero ¿cómo es un costeño cuando ve un accidente? Es sapo, usted lo ha dicho, yo no lo he dicho. Entonces, normalmente uno puede ir rápido porque los carros se orillan a un ladito, se ponen ahí, están hablando entre ellos, pero uno va en el carro y va así.
¿Qué pasó? ¿Quién se murió? ¿Qué pasó? Hay sangre. Hay unos que hasta se bajan. Espérate, mi amor, ya vengo. Y se bajan y se ponen a ver. Si quedara solamente en el verso 28 del capítulo 1 y allí adoró a Jehová, nosotros los costeños nos quedaríamos como que, ¿pero qué dijo Ana? ¿Qué le habló? Gracias a Dios que sabía que los costeños existiríamos y Dios nos deja ver esta oración. Porque esto también nos deja ver algo. Diferencia al pueblo de Israel que nunca cumplía su pacto con Dios y aún en medio de su angustia, que hay algo interesante, no quisieron reconocer a Dios, pero no así Ana, no así esta mujer que había estado en una aflicción, promete algo al Señor, cumple esto, pero miren el hermoso cántico de esta mujer. Miren lo que dice. Mi corazón, verso 1, se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré ¿en qué? Subraya esa palabra, en tu salvación. Porque no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro. Verso 3. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. A él le toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y él enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová, ¿qué dice la Escritura? Son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos y juzgará los confines de la tierra. Aquí viene algo interesante, porque justamente esto está escrito de esta manera. La forma de escritura, que es una poesía hebrea, era usada justamente para enseñar, para que sea algo fácil de memorizar, para que sea algo fácil de transmitir. De hecho, por eso es que se ven estos contrastes. ¿Cuántos hemos aprendido muchas cosas a través de canciones? ¿Cuántos saben que los pollitos dicen pío pío, por ejemplo? Suena gracioso, pero esa es una típica canción de niños. ¿Qué hace la gallina cuando ellos tienen frío? La acurrucan, ¿verdad? Las canciones tienen este fin de enseñanza. Y yo le digo nomás la de los pollitos dicen, porque la verdad, como no fui buen alumno en la escuela, no me aprendí todas las canciones. Pero aquellos que han nacido en escuela dominical, por ejemplo, conocen algunas canciones. ¿Cuántos saben la canción del Padre Abraham? El Padre Abraham tiene muchos hijos. Entonces tiene un sentido de ¿qué? De enseñar, de transmitir algo. Y esto está escrito para el pueblo. Ahora, pongámonos un poquito en contexto. ¿Quiénes eran los que estaban recibiendo esta carta? Sino el pueblo de Israel. Israel por lo menos ya había pasado 2 reyes, porque lo podemos observar justamente en la primera carta de Samuel y la segunda son una sola. Y nos dan la historia de Saúl y nos dan la historia de David. O sea, ellos por lo menos ya habían pasado por estos 2 reyes. Ya sabemos cómo fue Saúl de rey, ya sabemos cómo fue David de rey, y también vimos cómo era Samuel como un juez, como un profeta. Pero hay que ir un poquito más allá en el tiempo. Ellos ya habían tenido la experiencia de tal vez ver reyes buenos que salían a la victoria y ganaban, pero también reyes como Saúl, que literalmente desecharon a Dios.
habiendo recibido una instrucción clara de Dios, dijeron, no, prefiero mi voluntad y no la de Dios. Y ahí es cuando el pueblo caía en desgracia. Es como hoy en día, cuando una nación pone a Dios primero, créame que le va bien. Pero cuando una nación desecha a Dios, créame que le va mal. Entonces los que están recibiendo esta carta, los que están recibiendo este texto, deben aprender algo, tal como usted y tal como yo debemos de aprender algo. ¿Quién es Dios? Porque Dios es mucho más de aquellos conceptos que el ser humano se hace. Dios se presenta a sí mismo en su palabra y nos lo deja conocer a través de una mujer que ha vivido en aflicción y que ha recibido la respuesta del mismo Dios. ¿Y qué es lo primero que ella nos deja saber? Miren el verso número 1, que el corazón de ella se puede regocijar en Jehová, que el poder que ha recibido se exalta en Jehová, que su boca se ha ensanchado sobre sus enemigos por cuanto se alegró en la salvación de Dios. ¿Qué está ella enseñándonos a nosotros? Que ¿quién es Dios? Sino el Salvador. Dios es aquel que sale a favor de su pueblo y rescata a su pueblo. Ese es Dios. ¿Y cómo lo conoció esta mujer? En la angustia. Miren, muchos de nosotros, yo creo que a nadie le va a gustar vivir en angustia o en dificultad. Levante la mano al que le gusta vivir en angustia. Nadie, ¿verdad? Pero ¿sabe que detrás de la dificultad siempre hay una gran enseñanza? Podemos literalmente empezar a conocer quién realmente es Dios. Y Dios se presenta a sí mismo ante la vida de esta mujer como ¿quién? Como su Salvador. Porque ¿quién fue sino Dios quien la escuchó en medio de la angustia? Pero no solamente que Ana lo conoce como el Salvador, sino que ella llega a decir, tú eres mi refugio. Esa es la expresión de ella. Recordábamos la semana pasada que el esposo de Ana le llegó a decir, pero ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Ella era la que recibía la mejor parte dada por su propio esposo. Su esposo la amaba. Ella fácilmente podía correr y refugiarse en los brazos de su esposo. ¿Pero qué hizo? ¿Conoció a quién? A Dios. ¿Cómo qué? Como su refugio. No solamente que nos los presente así, sino que ella misma dice que de Jehová es justamente el pesar de los corazones. Y ella llega a decir, no digan palabras infladas, sean sinceros, porque Dios pesa los corazones. ¿Qué más que esta mujer? A esta mujer le dijeron, oye, muchacha borracha, quítate la borrachera y sal de aquí. Eso fue lo que le dijo el mismo sacerdote. Pero ella le dice, no, yo soy una mujer de aflicción de espíritu. Queridos hermanos, ante Dios no podemos tener máscaras. No puede existir eso delante de Dios. Porque el Señor sabe lo que usted está pensando en este momento, el Señor lo sabe. Con lo que hace la intención de algo, el Señor lo sabe. Miren, justamente en la época de los apóstoles, Hechos capítulo número 5, una pareja se presenta delante de todos los cristianos. Y dicen, vamos a vender nuestros bienes y todo lo vamos a traer para que sea usado a favor de la iglesia. Pero Dios sabía y pesaba los corazones. Ellos cogieron, vendieron sus cosas y solo trajeron una partecita. Y dijeron, eso es todo. Literalmente la Biblia dice que murieron. No tenían por qué hacerlo. Simplemente quisieron tal vez aparentar algo, tal vez delante de Dios, delante de otros. Pero Dios pesa los corazones, sabe la intención. Y Ana está mostrando eso. Un pueblo debe ser un pueblo sincero. No podemos tener máscaras delante de Dios. Ni el que predica, ni el que está afuera, ni el que la célula, ni ninguno de nosotros. Debe presentarse como lo que no es. Somos imperfectos delante de Dios y necesitamos al Señor. Y eso es lo que está diciendo el ejemplo de Ana. Preséntese tal cual es porque Dios pesa el corazón. Pero no solamente esto, sino hay un fuerte contraste entre los versos 4 y 5, donde vemos justamente esta acción entre el débil y el fuerte. Y nosotros vemos el verso 4, dice así, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñen de poder. Los saciados se alquilan por pan, pero en cambio los hambrientos dejan de tener hambre. Ella está sabiendo, ella conoce que es Dios, es Jehová quien
transforma, ¿qué cosa? La vida. Solo Dios puede transformar genuinamente una vida. No lo puede hacer una terapia, no lo puede hacer un cambio de actitud. Quien cambia el corazón, quien cambia la vida del ser humano es Dios. ¿Y qué más nos presenta Ana? Del verso 6 al 7, miren lo que dice justamente ella. Jehová es quien mata, Él es quien da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Miren lo que dice el verso 7. Jehová es quien empobrece y Él enriquece. ¿Qué es lo que está diciendo Ana aquí? Sino que Dios es soberano. Él es quien hace todas las cosas. Y si vemos justamente en el verso número 8, Él es quien trae justicia divina. Le trae justicia al afligido. Vemos ese cambio entre aquellos que habían sido afligidos y ahora viven una vida totalmente diferente. Ana está expresando a través de su cántico y enseñando al pueblo, y hoy también llega esto hasta nuestra vida, dos cosas muy importantes para el pueblo. Miren cómo termina desde el verso número 8, 9 y 10. Miren lo que dice aquí. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Y esto es interesante cómo lo describe aquí. Porque de Jehová son ¿qué cosa? Las columnas de la tierra. ¡Wow! Mira el verso 10. Y delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Ella está diciendo algo muy importante aquí. Ellos están en un tiempo de transición. Ellos están pasando de ser gobernados por Dios a través de unos jueces. Ellos están pidiendo ahora un rey humano. Y están pasando esa transición entre los jueces, o mejor dicho, la teocracia donde Dios está gobernando y les está dando un rey humano. Pero Dios les está dando un claro mensaje a través de la vida de Ana, a través del cántico de Ana. Él les está diciendo, aunque haya un rey ahí, sea un Saúl, sea un David y los múltiples reyes que vengan, hay un solo rey. Es Jehová, es el rey. Y aunque haya muchos jueces, hay uno que es el verdadero juez. Jehová es el juez. Entonces, cuando nosotros vemos este cántico, ella quiere dejar sembrado en el corazón de Israel que aunque ellos se estén moviendo, tienen esta transición. Hay uno que realmente es el que está en control. Es Dios, Jehová. Ahora, ¿qué es lo que Israel debe de guardar en su corazón? Y veamos 3 puntos importantes. Primero, que Jehová no desatiende al humilde y que Jehová, en cambio, quebranta al altivo. Queridos amigos, y el ejemplo de Ana debe de ayudar al pueblo de Israel, porque ella misma vive esta aflicción y es atendida por el mismo Dios. Entonces ella es una mujer humilde que es afligida por su enemigo, pero en cambio Dios está obrando a favor de ella y es Dios quien cambia esta situación. Pero en cambio la historia de Israel es todo lo contrario. Nosotros vemos en Israel un cambio entre altivez y humildad, altivez y humildad, altivez y humildad. Y cada vez, por ejemplo, el libro anterior es Jueces, que nosotros vemos al pueblo de Israel de manera altiva. ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel? Era quebrantado. Pero cuando Israel en cambio se mostraba humilde delante de Dios, ellos eran atendidos. Porque queridos hermanos, ¿cuál es la relación de Dios con el pueblo humilde? Si no, veamos lo que nos dice el Salmo 138. Venga un momento conmigo. En el Salmo 138. Verso número 6. ¿Llegó? Salmo 138, versículo número 6. ¿Ya? Mira lo que dice la palabra.
Porque Jehová es excelso. ¿Y atiende a quién? Al humilde. Mas al altivo, mira ¿de dónde? De lejos. Wow. No solamente quedémonos con eso, vámonos al libro de Isaías. Venga conmigo a Isaías 57. Mire lo que dice la Escritura en Isaías 57, verso 17. Cuando usted llega ahí, dígame un amén. Isaías 57. Parece que se me perdió justamente ese versículo. Ya, sería el 15, perdón. 57:15, mire lo que dice la Escritura. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Algo está enseñando entonces justamente Ana con su cántico, cuando ella nos muestra este contraste entre lo que pasa con el humilde y el altivo. Quiere enseñar algo al corazón de su pueblo, y es que deben de caminar ¿cómo? De manera humilde. Porque ¿qué le ha pasado en la historia de Israel cuando ha andado de manera altiva? Sino que es quebrantado. Queridos amigos, y esto no es gran diferencia con nosotros. Cada vez que uno puede observar a alguien que tal vez está con el pecho inflado, saliendo y no sé, uno a veces llega a pensar que uno es como que mucho. Y eso se le llama altivez. Cuando veo a una persona así, se los prometo, siento compasión, siento como un dolor. Porque es como cuando uno va a una montaña rusa. ¿A cuántos les gusta subir las montañas rusas? Pocos. Son de mi equipo. Es feísimo eso. Porque uno llega a un tope tan alto donde tú dices, ¡qué bacán esta vista! Claro, la vista está espectacular, pero dale unos microsegundos más para ver si el estómago no se te salen por... Sales y ¡ah! Horrible es la sensación. Queridos amigos, la sensación de la altivez es la misma. Estás al tope. Israel podría estar con las más grandes bendiciones, pero cuando su corazón estaba altivo, literalmente estaba a un segundo de caer en desgracia. Queridos amigos, y es lo mismo para nosotros. Nosotros es verdad, vivimos en una democracia, pero Dios gobierna, ojo. Y cuando va bien en la vida, todo con el Señor, bien en casa, todo, uno jamás puede inflar el pecho, decir las cosas van bien, porque la tentación es, voy a ser yo. Un pueblo genuino y verdadero, no solamente que honra a Dios cumpliendo su palabra, sino que reconoce quién es Él. Y entre mejor le pueda ir en cualquier ámbito de su vida, uno más abajo debe estar, sabiendo que todo procede del Señor, que todo nos ha sido dado por gracia y misericordia. Todo lo que usted tiene. ¿Cuántos tienen zapatos el día de hoy? No es broma, ha sido por gracia. ¿Cuántos tienen una chaqueta, una camisa? Ha sido dado por gracia. ¿Cuántos respiraron el día de hoy? Suena gracioso, pero es por gracia. ¿Cuántos hoy sí amanecieron con sus madres? Es por gracia. Todo lo que nosotros tenemos, queridos amigos, es por gracia. Y el pueblo de Dios debe reconocer eso, que lo tenemos por gracia de Dios. Pero no solamente que nos va a mostrar esto, sino que nos muestran dos cosas más que quisiera observar con ustedes. Ella dijo que también Jehová es el verdadero Salvador y refugio. Y viene algo súper interesante. Mire, habían reyes que ganaban guerras. De hecho, Saúl empieza muy bien en su tiempo como rey, pero después hay un cambio en su corazón y luego empezó a ser quebrantado y empezó a perder las guerras. Israel va a vivir esto durante toda su historia. Reyes ganan, reyes pierden. Reyes ganan, les cambia el corazón y empiezan a perder. Pero lo que Ana está dejando en el corazón del pueblo es, hay uno solo,
Uno solo que trae salvación. Y de hecho, cuando nosotros observamos, y vaya un ratito en sus Biblias, en Segunda de Crónicas, hay una historia interesante con un rey llamado Josafat. Se unen los amonitas, se une un gran pueblo en contra de Israel. Un gran pueblo, tan grande que cuando este rey observa, reconoce que no podían ganar esta batalla. Ellos no lo podían hacer, así sacaran a todo el pueblo. Toda la tecnología que tenían sus rivales, miren, con lo que ellos poseían no les podían hacer pero ni cosquillas. Pero en medio de esta historia, este rey nos deja ver lo siguiente. Vámonos al capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Y en Segunda de Crónicas, capítulo número 20, observemos los versículos del 5 al 9. Miren lo que la palabra de Dios nos deja ver juntos. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén y en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Verso 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Verso 8. Y ellos, habitando en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada o de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, tú nos oirás. ¿Y qué dijo este rey? Tú nos salvarás. ¿Qué piensan ustedes que pasó? ¿Saben lo que pasó? De hecho, el Señor les llega a decir: ni salgan a la pelea. Todo este ejército se reúne para ir en contra de Israel. Y el Señor le dice: no vayan a pelear. Al otro día, cuando se armó la guerra, literalmente fue el Señor quien confunde a sus enemigos y empezaron a pelearse unos con otros. Y Israel lo que hizo fue ver, literalmente, cómo se mataban entre ellos. Y ellos lo único que hicieron fue bajar, coger los despojos y se fueron. Porque la salvación no viene de un hombre, sino viene ¿de quién? Del mismo Dios. Y Ana está diciéndole esto a su pueblo. No solamente que es quien actúa a favor del afligido, que hay que vivir en aquella humildad, reconocer quién es el Señor, sino que durante toda la historia de Israel debían reconocer que hay uno que trae verdadera salvación, y era el Señor. Queridos amigos, y no hay diferencia con nosotros. Miren, todo aquello que podamos de alguna u otra forma ser rescatados no proviene de nosotros, proviene del Señor, proviene de Dios. Pero Ana, a través de su cántico, va a enseñar un último punto. Y este último punto es que, aunque Israel tendría diferentes reyes, Jehová era el verdadero rey. No había otro que estaba gobernando. En nuestro contexto, semanas atrás, estábamos en época de elecciones. Y unos contentos si ganaba la lista azul. Y otros contentos si ganaba la lista morada. Queridos amigos, sin importar quién esté puesto en nuestro sillón de mando, hay uno que está gobernando encima. Y el pueblo de Israel tenía que aprender esto. De hecho, nosotros veamos unos versículos en el libro de los Salmos y vamos a ir al Salmo 10. En el Salmo número 10. Veamos lo que dice el verso número 16. Salmo 10, verso 16, dice la Biblia: Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Él es el rey eterno. Si vamos al Salmo 29, venga conmigo al Salmo 29 y veamos juntos el verso 10. En cambio, aquí nos dice lo siguiente. Salmo 29, 10 dice: Jehová preside el diluvio y se sienta, perdón que se me movió la hojita,
y se sienta Jehová como rey para siempre. Nuevamente, vamos al Salmo 47:7. Mire lo que nos deja ver la Escritura nuevamente. Salmo 47:7 dice así: porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Queridos amigos, el libro de los Salmos, muchos de ellos fueron escritos por un mismo rey. Ahora observemos lo que un profeta también dice, un hombre de Dios. Venga conmigo a Isaías. Está más allácito nada más. Vaya por Proverbio, Eclesiastés. Y de ahí usted va a estar en Isaías, capítulo número 6, en el versículo número 5. Miren lo que dice la palabra de Dios en Isaías 6:5. Isaías tiene una visión y miren lo que dice luego de esta visión de haber visto a Dios. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos, ¿a quién? Al Rey, Jehová de los ejércitos. Queridos amigos, aunque ellos hubiesen tenido reyes terrenales, había uno que gobernaba siempre y eternamente. Ana les está diciendo, es Jehová quien reina. Jehová es el que tiene el control de todas las cosas. Ella muestra a un pueblo cómo debería ser ese pueblo. Un pueblo que a través de sus palabras honren a Dios. Honren ese pacto que han entrado con Dios. Ella estaba mostrando quién realmente es el que va a estar en control. A pesar de que esté puesto un rey, Jehová podía ser buscado porque Él es el verdadero rey, Él es el verdadero refugio, Él es quien transforma la vida, Él es el que coge al afligido, lo saca de su aflicción y Él es su salvador. Es lo que está diciendo. Ellos viven una transición, Israel está en esta transición. Pero esto es lo que el pueblo debe tener presente, que el Señor es el verdadero Salvador, Él es el verdadero refugio, que el Señor es el verdadero Rey soberano, no hay como Él, y que el Señor es quien atiende al humilde, pero quebranta al altivo. Pero hay algo interesante, un regalo para usted y para mí. Porque usted va a decir, pero Javier, eso fue escrito en el Antiguo Testamento y yo ¿cómo conozco entonces a ese verdadero rey? No solamente que Dios le plació usar a esta mujer para mostrar cómo debe ser un pueblo, sino que usa a esta mujer para apuntarnos al verdadero rey. Miren lo que dice y regrese por favor conmigo justamente a 1 Samuel en el capítulo 2, verso 10 y subraye esto de aquí. Queridos amigos, los que genuinamente hoy han venido y tal vez quieren conocer al Señor y quieren conocer quién es el verdadero Rey de esta tierra, presten atención, abran por favor sus corazones a este versículo. Miren lo que dice la Biblia en el verso número 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, y esta es la expresión que quería leerles. Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ana está hablando ya de alguien más adelante. De un rey con todo poder. De uno aquello que sería separado, destinado a reinar eternamente y para siempre, con todo poder, con todo dominio. ¿Quién es este rey? Venga conmigo, por favor, en Mateo capítulo 2. En el capítulo 2 de Mateo, en el versículo número 2, miren quién fue reconocido aún desde su nacimiento como rey. En el verso 1 y 2 dice la Biblia de Mateo, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto del oriente y hemos venido a adorarle. Desde su nacimiento Jesús ha sido conocido como el rey. Pero no solamente esto, venga conmigo por favor a Juan capítulo número 1. En el versículo número 49, cuando Jesús habla con Natanael, mire la respuesta de Natanael hacia Jesús. Y le dice en el verso 49, Rabí, tú eres el Hijo de Dios,
Tú eres el rey de Israel, también reconocido por los suyos. Pero no solamente esto, sino que Juan, cuando escribe su carta, y venga conmigo, Apocalipsis, último libro de la Biblia, en el capítulo número 1, versos 4 y 5, miren lo que dice la Biblia. Apocalipsis 1, versos 4 y 5. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y el de los 7 espíritus que está delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Queridos amigos, Ana hace un favor, hace una gracia extendida hacia nosotros para mostrarnos quién es este verdadero Rey soberano. Jesucristo es su nombre. El pueblo de Israel estaba en una transición entre salir de la teocracia a irse a la monarquía. Habían decidido que un hombre les gobierne. Pero Dios, a través de Ana y de su vida, nos deja un mensaje clarísimo. Que hay uno verdadero que gobierna, que es el Rey soberano. Y ellos debían de vivir conforme a eso. Ella es un reflejo de lo que el pueblo debía ser. El pueblo debía honrar a su Dios, aún con sus palabras. Y aún en medio de su aflicción, ese cántico nos deja ver que ella, su pueblo, se suponía que tenía que conocer a su Dios. ¿Para qué? Para que en cualquier desgracia que ellos caían, sabían que el verdadero Salvador era Jehová, que el verdadero refugio era Jehová, que el que estaba gobernando realmente era Jehová y podían buscarle. Dios estaba trayendo a la vida de Israel un Samuel, un profeta. Estaba trayendo a la vida de Israel Saúl, un rey. Pero Ana apunta más allá para nosotros. Dios ha dado a su propio Hijo, a Jesucristo, al verdadero gobernante, al Rey soberano, para que sin importar lo que usted viva, sepa cómo actúa un verdadero pueblo de Dios. Pueda tener una confianza en aquel que escucha al humilde y salva al afligido, que es verdadero refugio. Queridos amigos, Jesucristo es su nombre. Y si usted tal vez como pueblo de Dios ya conoce a Jesús tal vez un tiempo, ¿cómo están sus palabras ante Dios? ¿Ha lanzado promesas al viento y no las ha cumplido? Hacer eso sería desestimar quién es Él. Mi llamado sí es un llamado a ponerse a cuentas con Dios. Honre a Dios con sus palabras. Y si tal vez como cristiano está viviendo alguna aflicción, queridos amigos, estas palabras de Ana que retumben en sus corazones en medio de cualquier situación. Porque Jesucristo es quien salva. Jesucristo es el Rey soberano. Jesucristo es quien atiende al afligido y al humilde. Tal vez hoy, tal vez le hablo a una audiencia que diga, no sé de quién me estás hablando. No sé quién es este Rey verdadero. Tal vez el corazón está un poquito duro y tal vez altivo. Y quisiera hablarle aún de lo más profundo de mi ser, porque en esa altivez también caminé un día. Y no deje que la desgracia llegue a la vida para poder conocer y tener en cuenta al verdadero Rey y Dios soberano. Sino que hoy es un día de ponerse a cuentas con Dios, de poder extender su corazón en humildad y ser atendido por Dios. Amén. Oremos. Gracias por escuchar el podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil. Apreciamos que te hayas dado el tiempo de escuchar este mensaje. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que seas parte de esta hermosa comunidad. Que el Señor te bendiga.